Adelante, doctor, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar en este seminario sobre políticas públicas en cambio climático y salud en México. Les damos la bienvenida a nombre del Instituto de la Escuela de Salud Pública y de la Red de Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Sindémicos Emergentes. Vamos a presentar el seminario en cuatro partes. Primero vamos a hacer tres presentaciones y después vamos a abrir un espacio para preguntas y discusión. Bueno, mi nombre es Horacio Riojas. Soy director del área de salud ambiental aquí en el Instituto de Salud Pública de México y también pertenezco al grupo coordinador de la red de especies. En este seminario van a estar conmigo la doctora Luz Angélica de la Sierra y la doctora Magarí Hurtado. Las dos han venido trabajando desde hace ya varios años el tema de cambio climático y también analizando lo que ocurre en el diseño e implementación sobre políticas de cambio climático y salud en México y en otras regiones de América Latina. Ambas son investigadoras de la Dirección de Salud Ambiental aquí en el instituto y pertenecen al nodo de crisis climática y crisis ambiental de la red de especies. Entonces, como introducción, quería decirles que actualmente en el mundo, como vamos a ver, incluido en nuestro país, hay una discusión sobre cómo responder y qué hacer frente a la crisis ambiental y sobre todo a la crisis climática en términos de las políticas de salud pública. Es un tema bastante actual que vamos a discutir ahora y por eso hemos organizado este seminario dentro de nuestro nodo, pues pensamos que la red de especies y específicamente nuestro nodo necesita construir una postura y generar algunas recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer o lo que nosotros creemos que se tendría que hacer en términos de políticas de cambio climático y salud en México. Entonces, bienvenidos todos a este seminario. Vamos a hacer entonces tres presentaciones. La primera la voy a hacer yo como una introducción y voy a hacer énfasis en el contexto internacional, sobre todo en algunas recomendaciones que están circulando a nivel internacional sobre este tema y algunos avances que hay. Y después vamos a aterrizar en el caso de México con nuestras dos siguientes ponentes que nos van a hacer un recuento histórico de cómo ha evolucionado esto en nuestro país y cuál es la situación actual para finalmente terminar con algunas propuestas. Quería hacer una introducción de un minuto sobre lo que es nuestra red. Aquí está el esquema de la red de especies. Ahí pueden ver los nodos que ya están funcionando. Tenemos más o menos lo que lleva del año trabajando y organizándonos en esta red. Prácticamente todos los nodos ya se encuentran trabajando y se ha generado una dinámica de colaboración bastante interesante en temas de salud planetaria, en las áreas de investigación, formación de recursos humanos y abogacía en los temas de salud planetaria en nuestro país. Nosotros como red, pues nos basamos en una nueva visión de la salud ambiental que creemos que es necesaria frente a la crisis global. Entendemos que esta crisis ambiental está interrelacionada entre los aspectos que abordan los diferentes nodos y lo que estamos haciendo, como ya mencioné, es basarnos en la colaboración para temas específicos eh, bajo una perspectiva de investigación transdisciplinar, de formación de recursos humanos con un nuevo perfil y de posicionamiento frente a temas relevantes de salud ambiental en México. Como introducción, solamente mencionar hasta dónde hemos llegado con la crisis climática. Estos son los promedios mensuales de los últimos meses registrados. Todos rebasan los promedios históricos, tomando en cuenta el periodo desde 1850 hasta ahora.
nos encontramos viviendo los meses y los años más calurosos de la historia, hasta donde tenemos registros. Se han batido todos estos récords, lo mismo que el nivel de incremento en el nivel de la superficie del mar, y esto está acompañado de otros fenómenos como los récords que tenemos, por ejemplo, con dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos en la atmósfera global, y estamos siendo testigos de fenómenos de inundaciones y sequías que han aumentado tanto en severidad como en frecuencia. El cambio climático, como se ha estudiado bastante, tiene efectos directos e indirectos sobre la salud poblacional. Los directos, que son básicamente la exposición a eventos hidrometeorológicos extremos o calores extremos, pero sobre todo los que tienen efectos indirectos, que tienen que ver con contaminación del aire, calidad del agua y crisis alimentaria, entre otros. Todos estos efectos están mediados por las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones de inequidades sociales de los diferentes grupos sociales. En otras publicaciones y en otros seminarios ya hemos hablado extensamente sobre los efectos del cambio climático sobre la salud. Ahora, para ir aterrizando en el contexto internacional y viéndolo desde un punto de vista histórico, podemos decir que el sector salud ha llegado relativamente tarde a la discusión sobre el cambio climático. Para que se den una idea, la Organización Meteorológica Mundial ya hablaba del cambio climático desde principios de la década de los 70 del siglo pasado, mientras que, por ejemplo, los organismos internacionales como la OMS no es sino hasta iniciado este siglo y ya avanzada la primera década en que se empiezan a crear las primeras estimaciones y las primeras recomendaciones relacionadas con el cambio climático y la salud. Eso ocurre porque básicamente desde el sector salud, como hemos discutido en otras veces, se tiene una visión curativa que no aborda los riesgos ambientales, y por lo tanto este tema del cambio climático nos ha tomado con un atraso tanto en el conocimiento como en la construcción de políticas y programas públicos. Sí es verdad que desde hace algunos años, especialmente en esta década y sobre todo en los últimos 4 años, se ha incrementado el estudio de la situación actual del cambio climático y salud a nivel mundial. Han salido varios reportes, tanto del IPCC como del grupo de Lancet Planetary Health, sobre los efectos del cambio climático sobre la salud. Y como veremos, ya tenemos un diagnóstico sobre eso para la región de América Latina. Pero aún así, lo que quiero mencionar es que hemos llegado tarde al tema desde la perspectiva del sector salud. En las reuniones de las partes que han firmado el Acuerdo de París, también el tema de salud ha seguido un rumbo insidioso. En algunas COP se ha discutido el tema, en otras no, en la mayoría no suficientemente. Pero en la última COP 28, que se celebró en el 2023, sí que hubo un día completo dedicado al tema del cambio climático y salud, y a partir de ahí se le ha dado una importancia mayor en cuanto a la generación de recomendaciones para los países y para que cada nación desarrolle sus políticas de adaptación y mitigación de cambio climático y su relación con los efectos en la salud poblacional. En este reporte, en el reporte de Lancet y también en los del Banco Mundial, se ha visto cómo son pocos relativamente para la dimensión del problema los países de América Latina que tienen alguna evaluación de vulnerabilidad y adaptación sobre cambio climático y salud. Y solamente, como dice acá, 4 de 23 informaron tener un sistema de alerta temprana para enfermedades relacionadas con el calor, que es una de las medidas recomendadas y que algunos países están comenzando a desarrollar. La Organización Mundial de la Salud tiene un plan de acción mundial sobre cambio climático y salud que se está
discutiendo a partir de la COP28 y están circulando los documentos que serán firmados por los países en los que hay específicamente 4 estrategias propuestas por la OMS para afrontar este tema y que tienen que ver con coordinación y liderazgo, el trabajo intersectorial, la acción de los países y el desarrollo de capacidades y la evidencia y monitoreo de este tema. En cuanto a coordinación y liderazgo, se ha recomendado que se implemente una estrategia global sobre cambios, sobre salud, ambiente y cambio climático, adoptando un enfoque de política de salud para todos y de salud en todas las políticas. Quiere decir que se está forzando, se está tratando de impulsar que a partir de este tema de salud en todas las políticas se incluya también el tema de cambio climático y salud. Entonces, se está tratando de que se desarrollen tanto de manera multisectorial como en el sector salud estos liderazgos relacionados con el tema de cambio climático y salud. También se propone que el propio sector salud sea un ejemplo en la reducción de emisiones. Se han hecho diferentes cálculos para cada país de cuánto el propio sector salud es emisor de gases de efecto invernadero y por lo tanto hay propuestas para reducir el impacto de las actividades del sector salud. Y también la otra parte es fortalecer el componente de salud en las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los documentos oficiales que cada país tiene que generar para cumplir los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, hay una iniciativa para la descarbonización de la cadena de suministros en el sistema de salud. También hay todo un tema relacionado con el empoderamiento de la comunidad sanitaria para apoyar la acción climática. Eso tras reconocer que desde el sector salud y desde los trabajadores de salud hay poco conocimiento y poco manejo relacionado con los impactos que tiene el clima sobre la salud, que bueno, esto se ha venido incrementando a raíz de las últimas crisis climáticas, pero en general es necesario fortalecer este aspecto. Hay uno muy importante que tiene que ver con evidencia y monitoreo. Esto tiene varios componentes. Por una parte, es necesario impulsar los proyectos de investigación sobre clima y salud, porque es muy poca la evidencia que tenemos a nivel de la región y de nuestros países. Ese es un primer componente. El otro es tener unos diagnósticos de vulnerabilidad por regiones dentro de cada país para poder priorizar los principales riesgos a la salud derivados del cambio climático. Y el otro tiene que ver con el desarrollo de sistemas de vigilancia, tanto de sistemas de alerta temprana como la incorporación en los sistemas de vigilancia epidemiológica del tema climático. Entonces, esto pasa por generar prioridades de investigación según las regiones y según las regiones de cada país y contar con una agenda de investigación en cambio climático y salud, tanto para generar nuevo conocimiento como también para evaluar las medidas que se van tomando progresivamente en este campo. Entonces hay una recomendación para cada vez más integrar datos climáticos en los sistemas existentes de seguimiento, de alerta temprana y de vigilancia epidemiológica, considerando diferentes grupos de riesgo poblacionales. Eh, entonces está también esta acción a nivel de país y creación de capacidades de lo que ya hablé, promover la adaptación y mitigación del cambio climático que maximice los beneficios en salud. Hay una recomendación bastante clara para hacer estudios de costo-beneficio en términos del monitoreo del clima y los beneficios que se pueden obtener en la salud, tanto a corto como a largo plazo. Entonces ahí también hay una integración y una recomendación para realizar evaluaciones de beneficios colaterales para la salud relacionadas con los programas nacionales de cambio climático.
un tema que ya discutimos desde la primera reunión, que es el de adaptar las instalaciones sanitarias para que sean resilientes al clima y con bajas emisiones. Eso depende también de cada región y se están comenzando a hacer en los países diferentes acciones sobre esto, ¿no? Y como nada más insistir finalmente en la integración del tema de salud en los planes nacionales de adaptación y en las CDN, las contribuciones determinadas a nivel nacional, para que se incluya el tema de salud. La Organización Panamericana de la Salud también el año pasado generó una serie de recomendaciones para diferentes áreas del sector salud y de otros que tienen que ver con esos aspectos de gobernanza, planificación, infraestructura, sistemas de vigilancia, cobeneficios, investigación y una parte muy importante que tiene que ver con el financiamiento, pues se ha visto en las evaluaciones que hay relativamente pocos fondos para el tema de cambio climático y salud frente a la crisis que estamos viviendo. Ya mencioné que en la última COP se dedicó un día completo al tema de salud por primera vez y aquí están algunas de las recomendaciones que también ya mencioné y que vienen, que retomó la Organización Mundial de la Salud y que ahora se están recomendando para los países. Mi última diapositiva, antes de darle la palabra a nuestras dos expertas en el tema, es mencionar que tenemos una oportunidad y una necesidad de utilizar las iniciativas internacionales para desarrollar nuestras propias políticas de cambio climático y salud en México y que necesitamos incorporar en los nuevos planes nacionales de salud y en los nuevos planes nacionales de cambio climático, establecer metas de cumplimiento con los compromisos internacionales que puedan ser evaluables año con año. Entonces, este es más o menos el contexto internacional. Como mencioné al principio, estamos en una discusión abierta en donde se están buscando contribuciones entre los países y a nivel de cada país para construir las políticas de cambio climático y salud. Y consideramos que en el contexto de la transición de la administración actual en México es muy pertinente discutir este tema. Entonces, esa es mi introducción para dar paso y darle entrada a la doctora Magali Hurtado, que nos va a decir un poco qué ha ocurrido en el país, qué cosas se han intentado hacer, cuáles han medio funcionado y hacia dónde deberían de apuntar los nuevos planes de cambio climático y salud. Adelante, Magali. Sí, muchas gracias, Horacio. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre el recuento histórico de políticas públicas sobre cambio climático y salud en México. O no sobre salud, pero sí aquellos donde tiene el componente de salud. No me permite pasar la siguiente. Uy, ya. Está ahí, ¿cierto? Bueno, y el contenido de esta presentación va a ser, vamos a ver un poco sobre la Política Nacional de Cambio Climático, el marco normativo e institucional, la Ley General de Cambio Climático, vamos a hablar un poco sobre ella y qué es lo que tiene, cómo funciona esta ley y qué es lo que tiene referente a salud. Algunos instrumentos de planeación, como la estrategia de cambio climático del sector salud, el Programa Especial de Cambio Climático y vamos a hablar brevemente sobre programas estatales y municipales de cambio climático y cómo se implementó la estrategia del sector salud, ¿no? Y un breve resumen sobre ello. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría hacer tres precisiones y lo primero es que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es este organismo de la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de establecer acciones internacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Hemos oído mucho hablar de las COPs, estas son las conferencias de las partes, y este es el órgano supremo de la Convención Marco y es la máxima autoridad para tomar decisiones. Y la otra es que siempre también oímos hablar de que los países presentan sus comunicaciones nacionales, ¿no? Estos son informes que presentan los países miembros de la conferencia de las partes.
Ahora bien, actualmente existen aproximadamente 200 países que forman parte de la Convención Marco. Y el gobierno de México se suscribió a esta convención marco en el año de 1992 como parte de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra. Ratificó al año siguiente, en 1993, ¿sí? Dentro de la convención marco, además, México es un país no anexo uno. ¿Qué quiere decir esto? Que estos países son países en desarrollo que no tienen obligaciones cuantitativas, ¿no? En cuanto a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente entró en vigor la Convención Marco en 1994 y para cumplir con sus compromisos de México ante la Convención Marco, ¿sí? Pues lo que destaca son las comunicaciones nacionales, ¿no? México presentó su primera comunicación nacional 3 años después de que el convenio marco de las Naciones Unidas entrara en vigor, ¿sí? Después de eso, bueno, esta primera comunicación tenía también un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y también tienen un componente de evaluaciones de vulnerabilidad. Después de eso, México presentó su segunda comunicación nacional en el 2001 y fue el primer país no anexo uno que presentó una tercera comunicación nacional que fue en el año 2006. Esta comunicación nacional también tenía un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y aquí se incorporó por primera vez un diagnóstico nacional de cambio climático, de vulnerabilidad en salud al cambio climático en México, ¿no? Después de eso, digo, tuvo una cuarta comunicación nacional en el 2009 y además, como otras actividades que México realizó, pues firmó el protocolo de Kioto en 1998, lo ratificó en el 2000, presentó también diversas publicaciones sobre cambio climático con diferentes sectores, ¿no? Y además, pues de destacar por su liderazgo al presentar sus comunicaciones nacionales, ¿no? México también lanzó en el 2007, como se puede ver aquí, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático en el 2009. Ahora bien, hay algunos instrumentos de política pública nacional de cambio climático, ¿no? Y aunado al liderazgo, pues en materia de cambio climático que había presentado México, ¿no? Lo que se hizo fue que se publicó una ley general de cambio climático en el año 2000, en el año 2002, ¿no? México es de los pocos países que en ese entonces tenía una ley nacional de cambio climático, ¿no? Además de ello, en el 2013 se estableció o se actualizó, porque estas son sujetas a actualización en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Como un principal mecanismo de planeación, ¿no? Y el Programa Especial de Cambio Climático que estaba coordinado por esta estrategia. Y bueno, además de la General de Cambio Climático, pues estableció el Sistema Nacional de Cambio Climático. Y esto de lo que trataba el Sistema Nacional de Cambio Climático es generar estas como sinergias, ¿no? Para enfrentar la vulnerabilidad y los riesgos al cambio climático en el país en los diferentes sectores, ¿no? Y establecer algunas acciones o metas de adaptación y de mitigación, ¿no? Y en este sentido, pues el Sistema Nacional de Cambio Climático es el principal instrumento de política pública previsto en la ley, determina además cuál es el alcance y contenido de la Política Nacional de Cambio Climático, coordina esfuerzos tanto de la Federación como entidades federativas y de municipios y establece mecanismos institucionales necesarios pues para enfrentar los retos del cambio climático, ¿no? Y promueve la planeación como lo vimos con la estrategia nacional, los programas especiales y los estatales y municipales al cambio climático, ¿no? Con diferentes sectores. También establece mecanismos de financiamiento, tiene algunos instrumentos relacionados con la mitigación al cambio climático y la gestión del riesgo, ¿no? Evalúa y fomenta la investigación, por ejemplo, a través del INEC, ¿no? Y también tiene un componente que vigila y evalúa el cumplimiento de algunas disposiciones jurídicas a través de la Profepa. Y bueno, dentro del Sistema Nacional de Cambio Climático, o una vez que está instalado este sistema, ¿sí? Se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Esta comisión es una comisión del gobierno federal
que incluye a la mayoría de las secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Salud, como se puede ver aquí. También tiene un Consejo de Cambio Climático, tiene un componente, bueno, no un componente, también está dentro del sistema el Congreso Federal, las autoridades estatales y municipales, y como vimos, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático aquí, pues ese es un organismo muy importante. ¿Por qué? Porque este organismo, pues es el que genera investigación o integra investigación también, que generan como los diferentes sectores en materia no solo de cambio climático, también de ecología, ¿no? Y esto pues sirve siempre como para coordinar la evaluación y también para apoyar la toma de decisión. Y entre los instrumentos de planeación, ¿sí? Entre los principales instrumentos de planeación que tiene la ley, destacan la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el programa de especial de cambio climático y los programas estatales y municipales de cambio climático. Dentro de esa Estrategia Nacional de Cambio Climático hay algunas acciones. Estas nada más son algunas de ellas, dos de ellas que están relacionadas con la salud. La acción 1 lo que establece es que se debe de reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia, ¿no? Y específicamente en cuanto al sector salud, lo que dice es que se deben instrumentar y fortalecer políticas públicas tanto para reducir riesgos a la salud como para reducir riesgos a la infraestructura de la salud pública. Otra de las acciones, pues, es conservar los ecosistemas y los servicios ambientales, ¿no? Y esto, pues, con el fin de combatir plagas y enfermedades que están exacerbadas por el cambio climático. Bueno, decía que otro de los instrumentos de planeación era el Programa Especial de Cambio Climático, que tiene algunas acciones y objetivos y metas para el combate al cambio climático. Estos son dos de los objetivos que tienen que ver con la salud. El objetivo 1, que es reducir la vulnerabilidad. Y aquí lo que se plantea en el objetivo 1.1.3 es que se debe de diseñar e implementar protocolos, ¿sí? Para prevenir y atender enfermedades exacerbadas por el cambio climático. Y esto con el fin de generar sistemas de alerta temprana con información epidemiológica, que es hacia lo que deberíamos de ir. Y el otro objetivo es actualizar el diagnóstico de vulnerabilidad. Si bien decíamos que estuvo en la comunicación, en la sexta comunicación nacional, esto fue a nivel nacional. Después de eso vinieron estas programas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Estatales y municipales. Y de lo que se trata, pues sí, es de tener muy claro cuál es el diagnóstico en salud, tanto de la salud poblacional como de la infraestructura, ¿no? Del sector. Y el otro objetivo tiene que ver con la instrumentación de políticas públicas de cambio climático. Y aquí de lo que las acciones u objetivos principales son promover investigación, ¿sí? Promover de medidas de adaptación y optimizar los recursos para la atención médica. Y el otro es la capacitación, ¿no? La capacitación al personal del sector salud para enfrentar estas amenazas o riesgos derivados del cambio climático, ¿no? Y decía que un tercer instrumento de planeación son los programas estatales, que después también se escalaron a nivel municipal. Lo que puede uno ver aquí son todos estos programas que hubo en su momento. El estado de Tabasco tuvo el suyo, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, el estado de Morelos. La mayoría de los estados tuvieron programas estatales. Estos programas estuvieron liderados siempre por una institución académica, pero tenía todos los diferentes sectores de los estados o de los municipios. No siempre estaba el sector salud, porque aquí estas instituciones definían cuáles eran las prioridades. En la mayoría de ellos estuvo el sector salud, pero bien podía estar el sector económico, agropecuario, turismo, ¿no? Dependía de los estados lo que consideraran cuál era su prioridad en términos de riesgos al cambio climático. Y entonces estos programas estatales o municipales, ¿sí? Incluían instrumentos como aquellos orientados a
a reportar, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Para eso se capacitó a todas las entidades federativas, ¿no? El INEC estuvo capacitando de cómo deberían de ser sus inventarios de emisiones y cómo se deberían de ser sus diagnósticos de vulnerabilidad. Tanto los programas especial de cambio climático como los estatales y municipales deben de ajustarse siempre a las actualizaciones que va haciendo la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Y como parte de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, pues estaba la Secretaría de Salud y aquí se conformó un grupo de trabajo de cambios climáticos, ¿no? Liderado por COFEPRIS, donde estaba el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, también la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, Promoción a la Salud, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. También nosotros teníamos ahí representatividad en este grupo de trabajo del sector salud. Esto era para ir con algunos metas, ¿no? Algunas acciones y metas para la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Entre las líneas de acción que se plantearon en este grupo de trabajo fue, tal como establecía la estrategia nacional, como vimos, diseñar un sistema de alerta temprana con información epidemiológica de padecimientos específicos relacionados con cambio climático, ¿no? Se vieron cuáles eran ahí los más relevantes en términos de epidemiológicos y en términos de asociación al cambio climático, ¿no? Aquí el INSP era el principal responsable junto con la Dirección General de Epidemiología y Senaprece. También otra línea de acción era actualizar el marco normativo y programático del sector salud en materia de riesgos sanitarios asociados al cambio climático, elaborar un diagnóstico de toda la infraestructura estratégica del sector salud, para ver la vulnerabilidad que tenían y si se podían implementar algunos nuevos proyectos. Las entidades responsables están aquí en el lado derecho y contar con un diagnóstico para evaluar la vulnerabilidad frente al cambio climático en el sector salud, ¿no? Y como actividades, ¿no? Pues era también desarrollar, también siguiendo la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el programa especial, desarrollar un programa de capacitación al personal e instituciones del sector salud, implementar en los municipios una estrategia de comunicación educativa sobre los efectos del cambio climático, esto con enfoque de género, pues consolidar el grupo de trabajo intersectorial, ¿no? Para hacer evaluaciones del sector salud en materia de cambio climático e incorporar en los cambios estatales, ¿no? El componente de salud, pues con enfoque de género. Y todo esto, pues suena que se estaba desarrollando, pues mucho, ¿no? En términos de cambio climático, políticas públicas y salud, ¿sí? Y si bien México mostró un liderazgo en las comunicaciones nacionales, ¿no? En algunos de los cuales se incluyó como la tercera y cuarta comunicación un capítulo de salud, participó activamente en negociaciones internacionales y metas, y también se instrumentaron, como vimos, acciones concretas, ¿sí? Pues sí había como algunos puntos fuertes, ¿no? Como que es integrar el conocimiento científico a la toma de decisión, pero también había como muchas debilidades, ¿no? Porque había mucho en papel, pero poco se llevaba a la práctica. Había poca coordinación intra e intersectorial, no se tenían además recursos financieros para implementar. Vimos que habían algunas acciones como un sistema de alerta temprana, pero sin embargo no había recurso financiero para financiarlos, ¿no? O para hacer estos programas de capacitación, ¿no? Se desarrollaron PEACS y los programas PACMUN, que son los estatales y los municipales, ¿no? Y si bien se capacitó a entidades federativas y en municipios y en su mayoría se incorporó el componente de salud, sí había en algunos estados donde no estaba este componente de salud, ¿no? Minuto, Es Magdalena. Sí, gracias. Es decir, que en papel había mucho escrito y creo que el principal reto que se tuvo fue como llevar a la práctica todas estas acciones, objetivos y metas. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, nada más aclarar que estas cosas que tú dijiste que en algún momento se hicieron fue en diferentes sexenios, ¿no? En diferentes momentos, y que ahorita pues de eso prácticamente tampoco se está haciendo nada y son de las cosas que conviene retomar o actualizar, ¿no? Le voy a dar la palabra
a la doctora Luz Angélica para que nos haga la última presentación y después proceder a al intercambio de preguntas y discusión. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Tuve que cambiar de compu. Espero que se escuche. Sí, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la situación actual de las políticas de cambio climático y salud justamente en la agenda pública del sexenio que termina el lunes, ¿no? Pero vamos a ver justamente esta importancia que se le da, ¿no? Al cambio climático o que se le dio, ¿no? En la agenda pública que termina 2019-2024. Como dijo Magali, nos habló un poco de cómo es que funciona la política de cambio climático, ¿no? Tenemos primero la Ley General de Cambio Climático, que el objetivo es justamente la elaboración y aplicación de las políticas públicas para adaptación al cambio climático y la mitigación. ¿No? De esta misma ley, justamente si la analizamos, establece que el Programa Especial de Cambio Climático es el instrumento de planeación, como dijo Magali, en el cual se van a fijar los objetivos, las estrategias, las acciones y las metas para enfrentar el cambio climático. Y bueno, en el tema de política pública, pues el instrumento que marca la agenda nacional, pues es el Plan Nacional de Desarrollo y todos los programas tienen que estar alineados siempre a este Plan Nacional de Desarrollo y también a la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Todo esto, como comentó el doctor Riojas y comentó la doctora Hurtado, no es justamente para cumplir todos nuestros compromisos que como país hemos hecho, ¿no? A través de estas contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿No? Entonces, esto es como un resumencito de lo que es la política de cambio climático en México. ¿Qué pasa? Ya les decía, el Plan Nacional de Desarrollo es la agenda actual del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos podemos así analizarla, ¿no? De entrada, ¿no? Nuestra preocupación como dirección, pues no contempla el tema de la salud ambiental. No, no, si ustedes le dan así buscar, tampoco tiene el tema de cambio climático, de vigilancia epidemiológica. Ahorita vamos a ver por qué nos interesa nuestro tema de vigilancia epidemiológica. Y el medio ambiente se menciona una sola vez. Y esto es en relación al Tren Maya, ¿no? Es como todo lo que hay de medio ambiente en el Plan Nacional de Desarrollo es relacionado al Tren Maya. ¿No? Después vamos a irnos con el análisis que tenemos justo del programa sectorial de salud. No, todos los programas sectoriales, así como los programas institucionales y transversales, son derivados del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es la instrumentación que hacen cada uno de los sectores de lo que está programado en esta agenda nacional. ¿No? Entonces, analizando el Plan Sectorial de Salud, que dicho sea de paso salió en el 2020, eh, el objetivo que se relaciona a nuestro tema de interés ahora, pues es el objetivo 4, que es el de vigilancia epidemiológica. Se oye o se lee, como lo pueden ver, como prometedor, ¿no? Cuando vemos que en las estrategias están los temas de vigilancia sanitaria y epidemiológica, regulación sanitaria, salud ambiental, o sea, eso está como muy padre, ¿no? Porque pues es el tema que nos ocupa, ¿no? Promoción de vida saludable e infecciones de transmisión sexual, ¿no? Si hacemos un zoom y vemos cuáles son las acciones justamente que incluye este programa, vemos que en la estrategia 4, que es justo la de salud ambiental, ¿no? Vemos acciones, estos que vamos a mencionar son acciones que están en el Plan Sectorial de Salud, programa, perdón. Primero es la colaboración, eso suena como padre, ¿no? Con dependencias
¿no? Para crear intervenciones, regulaciones en el tema de alimentos saludables y sostenibles, ¿no? Tiene también, por una parte también, que como lo comentaba en la primera diapositiva el doctor Riojas, ¿no? El cambio climático también contribuye a esta inseguridad alimentaria. Pero bueno, vamos la segunda acción es promover y desarrollar investigaciones justamente sobre el impacto que tienen las condiciones ambientales en la salud. Aquí recalcamos que hacen hincapié que es en colaboración con la CONAGUA, ¿no? La tercera acción es la participación del sector salud en propuestas e iniciativas, ¿no? Con carácter interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. Aquí sonaría padre, ¿no? Pensando en que se incorporara justamente esta visión de salud o salud en todas las políticas en todas las áreas que tienen que ver con medio ambiente y que están relacionadas con el cambio climático, ¿no? Digo, sonaría bien o padre pensarlo así, ¿no? La otra acción es desarrollar, bueno, participación activa en colaboración con Conagua, aquí sí, para la disponibilidad de agua potable, ¿no? La acción, perdón, 5 es impulsar políticas medioambientales, ¿no? El 6 y aquí es el único punto de todo las acciones de este programa en donde se menciona la palabra de cambio climático, y también suena bien, ¿no? Porque está relacionado al monitoreo de los riesgos emergentes, ¿no? Del cambio climático que inciden en la salud, ¿no? Y tiene que ver con con lo que hemos venido viendo con el doctor Hurtado y el doctor Riojas, ¿no? De este sistema de vigilancia que debería de implementarse, ¿no? En torno al cambio climático, ¿no? Y finalmente, esta última acción que es relacionada al manejo de químicos, ¿no? Esto es el análisis, digamos, del el programa sectorial de salud, lo que tenían programado para este sexenio que está concluyendo el lunes. Eh, Dentro de los indicadores de evaluación del programa sectorial como tal, hay uno único que involucra el tema de cambio climático y es la incidencia de dengue. No, si bien es cierto, está ya es súper probada, ¿no? La relación que existe con el cambio climático, aumento de la temperatura, incidencia de dengue, ¿no? Aquí es el único indicador que tenemos, ¿no? Y dentro de las observaciones, como podemos ver en la pantalla, relaciona que la variación justamente con la línea base en esta incidencia de dengue, ¿no? Estaría atribuida a cambios en la temperatura, ¿no? O como consecuencia del cambio climático. Pero pues sí cabe destacar que es el único indicador, ¿no? Que tenemos en salud, ¿no? En relación al tema del cambio climático, ¿no? Esto es la política de salud. Ahora nos vamos a la agenda de cambio climático. El análisis que hicimos en este tema, pues es del programa especial de cambio climático. ¿Y qué nos dice este programa en torno a las acciones de salud? Bueno, ya el doctor Hurtado comentó estas acciones que si bien son de otros programas anteriores, ¿no? Se siguen como repitiendo, ¿no? El actual, ¿no? Y tenemos, pues esto la decíamos de implementar los protocolos, ¿no? Que aquí está, a quién le toca, a salud, ¿no? No me voy a tener mucho porque las vimos con el doctor Hurtado, ¿no? Este tema de actualizar el diagnóstico de vulnerabilidad de la infraestructura en salud también es un tema que está pendiente aún, ¿no? Que no se ha desarrollado. En la estrategia prioritaria 4.3 tenemos el tema de las investigaciones, ¿no? Sobre el cambio, el impacto de las condiciones ambientales en la salud, y es también un tema que pendiente aún, que es la capacitación del personal de salud, ¿no? En el tema de cambio climático, ¿no? Como pueden ver, este programa pues es elaborado en coordinación con varios sectores, ¿no? Entonces, cada uno de los sectores tiene
unas ciertas acciones, ¿no?, que deben de realizar para poder lograr justamente las metas y objetivos que como país nos hemos propuesto, ¿no? Esto es hablando del tema de planeación, únicamente analizado el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Salud y el Programa Especial de Cambio Climático. Pero ahora viene un tema también muy relevante, que es el tema del financiamiento a todas las acciones de que están dirigidas al cambio climático. No, bueno, es bien conocido que el financiamiento, pues, se planea, se programa a partir justamente del presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Se crea este presupuesto y, bueno, ahí va dirigido lo que cada año es un ejercicio fiscal anual, ¿no? ¿En qué va a gastar la lana el gobierno? ¿No? Va aquí, entonces yo siempre lo he dicho, el presupuesto de egresos también te determina la agenda pública actual, ¿no? Porque a lo que tú le destinas lana es como a lo que le estás dando importancia, ¿no? Y bueno, este presupuesto de egresos tiene un anexo transversal, que es el anexo transversal 16, que incluye todos aquellos recursos que están destinados a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Digamos que es el instrumento fundamental para el financiamiento de la política de cambio climático, ¿no? Fue incluida en el 2013 en el presupuesto de egresos este anexo transversal, justamente para cumplir con como veíamos, con la doctora Hurtado, con todos estos tratados internacionales que hemos signado. El presupuesto es elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las áreas de programación y presupuestación de las entidades, o sea, las instituciones de cada, que participan, ¿no? De cada sector o secretaría que participa, Me quedan tres ¿no? minutos, Luz. Gracias. Sí, ya vamos casi terminando. Digo, no participan el Sistema Nacional ni la Comisión Intersecretarial, ¿no? El programa 2024 está conformado por 63 programas presupuestarios de 18 entidades gubernamentales. Y aquí sí cabe destacar que del presupuesto de 2024, solo 26 programas, o sea, el 25%, incorporan en sus objetivos criterios de adaptación y o mitigación del cambio climático. Bueno, vamos a ver cuánto se destina, ¿no? En este anexo, ¿no? Y aquí tenemos el comparativo entre 2023 y 2024. No, el sector salud es el primer anaranjadito que ven al inicio de ambas gráficas, es lo que se destina a salud. Ahorita rápidamente vamos a ver cuánto es en dineros, pero aquí pues sí cabe destacar, ¿no? Que si vemos el amarillito, ¿no? Que ocupa más de la mitad del presupuesto del 2024, pues es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y por qué está en el 24 y en el 23, no? Pues porque todos los programas que tienen que ver con el Tren Maya, que son dos, que antes estaban en turismo, ahora están en Defensa Nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que más de la mitad del presupuesto se va a la Secretaría de la Defensa Nacional con programas relacionados al Tren Maya, ¿no? Y bueno, los demás después se las comparto, las podemos revisar. ¿Qué programas incluye el sector salud? ¿No? Incluye justamente el programa de vigilancia epidemiológica, ¿no? Lo vemos aquí que tuvo un aumento del 11% entre el 23 y 24 y el de protección contra riesgos sanitarios, ¿no? El de riesgos sanitarios tiene muy poquito presupuesto, por eso no está analizado, pero del de vigilancia epidemiológica el objetivo, ¿no? De este programa, que no incluye el cambio climático, cabe hacer mención, y es identificación temprana y control de riesgos y para tratamiento oportuno de enfermedades infecciosas y transmisibles, nada más. No, si bien es cierto que está el dengue, paludismo, con una alta relación con el cambio climático, pues faltan todas aquellas enfermedades que no son, infecciosas. ¿No? El indicador de este programa, pues es el número de casos que son atendidos, de los diagnosticados, ¿no? ¿Cuántos son atendidos? Ese es el indicador del programa y pues ninguno de los indicadores de componente ni de actividad
tiene ninguna relación con el cambio climático. ¿No? ¿Qué tenemos además de los programas presupuestales? Bueno, a falta de comunicaciones nacionales que no se han venido haciendo, ¿no? El PINC de la UNAM tomó la iniciativa justamente de de publicar, ¿no? Este libro que presenta una evaluación justamente nacional sobre el cambio climático que está enfocada en México y hecha en México. No ha habido esfuerzos, ¿no?, para hacer investigaciones sobre cambio climático. Hay 58 investigadores de 18 dependencias, además de la UNAM, ¿no? Y es relevante que, como decía Magali, tiene un capítulo de salud. Bueno, como conclusiones, ¿no?, de la política actual de cómo estamos, pues es evidente que hay una franca omisión del tema de cambio climático en la agenda pública del 2018 al 2024. No, no hay una agenda en salud dirigida al cambio climático. No, no hay una vinculación entre los objetivos que tiene el Plan Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Cambio Climático, o sea, el Programa Especial de Cambio Climático con el sector salud, o sea, no hay una coincidencia entre esos objetivos, ¿no? Y finalmente, y creo que es la conclusión más importante, es que el Instrumento Nacional de Financiamiento, ¿no?, los programas que están financiados, no tienen ninguna congruencia con la política o la planeación que está establecida en el PEC. ¿No? Entonces, pues como decían, si no hay dinero, pues no se pueden cómo llegar a estas metas, ¿no? Y bueno, ya, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Luz. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Recopilamos una pregunta en el chat de parte de Rosy Azamar, que dice, una parte importante en la construcción de políticas públicas es la inclusión del tema de cambio climático y salud en la agenda política. ¿Tienen alguna propuesta por parte de la red o del instituto para hacerlo? Y bueno, la respuesta a esta pregunta de Rosy es justamente lo que estamos tratando de hacer con esta discusión es generar propuestas para que se incluya el tema de cambio climático y salud en la nueva agenda. Entonces, estamos elaborando un documento que queremos circular con ustedes de la red, en donde estamos justamente tratando de elaborar propuestas relacionadas con este tema. Este documento tiene estas propuestas. Primero, incorporar el componente de cambio climático y salud en el nuevo Programa Nacional de Salud. Después, actualizar el diagnóstico de vulnerabilidad, como ya dijimos. Actualizar o incorporar los riesgos en salud en los programas de acción específicos, especialmente en el Programa Nacional y estatales de cambio climático. Estas son algunas de las propuestas. Es necesario que cuando se reactive la comisión intersectorial, el sector salud tenga un papel mucho más relevante y activo al que ha tenido. También pensamos que no tenemos que desvincular el tema del cambio climático con otros riesgos ambientales, y en la priorización tenemos justo que señalar en dónde están ocurriendo estas sindemias con otros factores ambientales y sociales que generan riesgos a la salud. Creemos que es necesario implementar medidas para prevenir y conservar la salud bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, que es una recomendación internacional que hasta ahora no se ha incorporado en los planes nacionales de salud ni de cambio climático. Por otra parte, esta parte de mitigación de gases de efecto invernadero del propio sector salud, que es una de las recomendaciones internacionales y que en algunos estados ya se está empezando a trabajar. Luego, construir realmente el sistema de alerta temprana. Algunos países como Argentina ya lo están haciendo, y ahí hay un trabajo intersectorial muy importante con los sistemas climatológicos, meteorológicos de los países. En el Caribe también existen. Entonces, ese sistema de alerta temprana también tendría que estar en esta nueva propuesta de trabajo. Por otra parte, pues está el tema de capacitación.
tanto para la parte del sector salud como para otros en el tema de cambio climático y salud. Ahí creemos que hay que hacer una propuesta de capacitación bastante intensa. Incorporar, que es una cosa que están haciendo algunas ciudades, ya el tema de cambio climático en los programas de gestión de calidad del aire, que tiene que ver con contaminantes climáticos de vida corta. Por otra parte, retomar y basar los programas locales en conocimientos y experiencias de comunidades y organizaciones a nivel local. Y lo que mencionaba Luz Angélica al final de manera muy importante, trabajar en la parte presupuestal, porque muchos de los recursos, como ella mencionó, que estaban destinados al tema de cambio climático, al cambio de cambio climático y salud, se utilizaron para otras actividades y no se aplicaron en este tema. También creemos que hay que fortalecer los fondos de investigación en cambio climático y salud, tanto en lo que se refiere a riesgos como en lo que se refiere a evaluación de intervenciones. Y finalmente, construir un mecanismo de seguimiento con metas a los acuerdos internacionales sobre cambio climático y salud. Estas son las propuestas que tenemos hasta ahora en un documento que estamos elaborando y que queremos circular y dar a conocer justo con las personas que van a quedar a cargo de los sectores salud y ambiente. A los que quieran enriquecer el documento nos pueden escribir y los podemos circular. Sabemos que en la audiencia hay personas que han trabajado los temas de políticas en salud ambiental, políticas de cambio climático, políticas de salud. Así que en la medida que podamos enriquecer este documento y circularlo lo más tempranamente posible, podemos tener una oportunidad de incidir e impulsar este tema. Entonces, esa es la respuesta, Rosy. Si tú o las demás personas, alguien más quiere tener el documento, nos puede escribir y se los podemos enviar con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas. Pero no pueden hablar, ¿sí? Giovanna, ¿podemos dar la palabra a las personas? No, doctor, solo los ponentes pueden abrir el micrófono, los demás pueden escribir solamente en el chat o en preguntas y Estoy respuestas. viendo de parte de Mónica Guardo de OPS. Mónica, si quieres escribir tu pregunta y Olga López también. No veo yo ahí. No hay preguntas. No, ¿verdad? ¿No lo escribió? Ok. Nos quedan 2 minutos. No sé si Magali o Angélica quieren hacer algún comentario adicional. Y podemos recibir por escrito comentarios a la presentación o al documento que vamos a circular. Voy a poner otra vez los correos. El de abajo es el de arriba es mi correo, pero pueden escribir también al de la red de especies que está abajo para pedirnos el documento o darnos alguna opinión. Magali Luz. Sí, Horacio, de hecho te iba a comentar eso, que si podíamos circular entre al menos el nodo de crisis climática y del aire, el documento para enriquecerlo. Sí, eso haremos. Gracias. Luz. Gracias. No, pues por mi parte no, y sí va a estar muy interesante, no todas las propuestas que podamos recibir, ¿no? Para mejorar y ojalá se incorpore el tema de salud, ¿no? En las agendas. Ah, bueno, Olga nos manda un mensaje. Saludos desde España. Ella está participando desde la creación de esta red y este nodo desde España. Así que, Olga, también te enviaremos el documento si quieres enriquecerlo y mandar propuestas. ¿Alguien más? Bueno, estamos a medio minuto de que se nos acabe el tiempo.
Pues les damos, sí. Mónica, ¿Qué dice? gracias por las presentaciones. Lo presentado nos ratifica la debilidad tan grande en términos de gobernanza y salud mental en el país, lo que nos indica que debemos seguir en esta cooperación con OPS. Ok, sí, gracias Mónica. Estamos abiertos a la cooperación con OPS, como pusimos en la presentación. Sabemos que OPS tiene un interés particular en los temas de salud ambiental y también propuestas concretas para los países para construir esta política de cambio climático y salud. Te haremos llegar el documento para ver si tienes contribuciones con mucho gusto. Creo que nada más, ¿verdad? Bueno, es la 1 en punto. Les agradecemos mucho la... Mi nombre es Mónica Guardo y soy la asesora para enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, primero, estamos muy complacidos que nos hayan invitado a esta reunión nacional y jurisdiccional de zoonosis que se está llevando a cabo aquí en Colima. El impacto es importante de estos foros. Acá están todos los estados del país, todas las entidades del país. Esto fortalece capacidades. ¿Cómo? Hay un intercambio de experiencia. Estoy hablando de otra cosa. Ok, gracias Mónica, gracias por tu comentario. Seguimos en contacto y gracias a todos. Les avisaremos cuando tengamos la siguiente actividad de este nodo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Rosy Samar, espera el documento.